Programa 4. La función social de la biblioteca pública y actividades básicas de animación a la lectura. La hora del poema y la hora del cuento. Bienvenidos. La biblioteca pública cumple con una función social muy importante, que es proporcionar información, conocimiento y esparcimiento a través de libros, revistas, periódicos, materiales digitales y audiovisuales y otros soportes tecnológicos. Los servicios bibliotecarios se otorgan de manera gratuita y consideran la diversidad étnica y cultural de la comunidad donde se encuentra cada biblioteca pública. Por ello, el personal de la misma debe atender a los distintos grupos de acuerdo a su edad, ocupación, nivel educativo y social, con base en una metodología que promueva la lectura y el desarrollo de nuevos lectores. Gracias a su infraestructura, a la actualización de sus acervos y al desempeño del personal bibliotecario, muchas bibliotecas públicas del país son valoradas como los espacios más utilizados en su comunidad, además de ser sitios apropiados para la lectura y en general para la difusión de la cultura. La biblioteca pública proporciona diversos beneficios a la comunidad, entre los cuales se pueden enumerar los siguientes. 1. Los niños conocen el placer de la lectura de esparcimiento y la importancia de la información a través de los libros impresos y digitales y las actividades que organiza la biblioteca pública, con lo cual desarrollan nuevos conocimientos. 2. Los usuarios en general desarrollan su sentido crítico y analítico gracias a la lectura recreativa y formativa de varios temas. 3. Los usuarios pueden leer los libros de la biblioteca en el lugar de su preferencia, utilizando el servicio de préstamo a domicilio. 4. La población se mantiene informada acerca de los acontecimientos de actualidad mediante la lectura de periódicos y revistas. 5. Los usuarios fortalecen su sentido de comunidad y de pertenencia mediante la comunicación y los vínculos que les pueden proporcionar el conocimiento y la lectura recreativa de calidad, factores fundamentales para el mejoramiento de las personas en los ámbitos individual y colectivo. De acuerdo con los criterios de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, IFLA, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, las bibliotecas públicas deben proporcionar los siguientes beneficios. Debe brindar apoyo a los procesos de educación formal e informal, ya sea de los estudiantes, niños y jóvenes en sus tareas escolares, o a quienes por su cuenta se están alfabetizando o prosiguen su formación educativa. Por ello también debe tener un acervo actualizado de libros, revistas y periódicos, además de materiales audiovisuales en formato digital, conexión a Internet y para personas con discapacidad, como audiolibros, videos y textos en braille. Debe brindar posibilidades para el desarrollo personal y creativo de las personas, para obtener conocimiento, desarrollar aficiones o resolver deficiencias mediante iniciativas artísticas, sociales o productivas que eleven su calidad de vida. Debe crear y consolidar el hábito de la lectura en los niños. Si se consigue que los niños y jóvenes se convenzan de las enormes bondades y placeres que se hallan en la lectura, en el futuro será mucho más fácil contar con un público adulto de lectores asiduos. Debe ser una fuente de información y memoria de la comunidad, al resguardar materiales o información acerca de su origen, historia y características geográficas. Por ello, también debe dar cabida a todas las culturas que formen parte de la comunidad y contar con materiales escritos en las diferentes lenguas de la región, además de servir de espacio a esas expresiones de manera libre e incluyente. La biblioteca pública también debe ser un espacio público y un lugar de encuentro. En muchos sitios es el único lugar donde la comunidad se reúne y tiene actividades sociales, cívicas y de desarrollo cultural, por lo que debe estar vinculada con otros espacios como escuelas, centros culturales, casas de cultura, museos, salas de lectura y librerías, entre otros. Debe contar con acceso generalizado. El acceso y uso de los materiales de la biblioteca pública está abierto y a disposición de todo tipo de público sin distinción alguna. Yo creo que las bibliotecas son los espacios donde habitan los libros, ahí donde nos podemos perder y encontrar, ¿no? Podemos consultar alguna información, podemos descubrir autores que no conocíamos, podemos resolver tareas, trabajos, podemos ir por placer. Es como una biblioteca, bueno, ya lo de Borges habla de un mundo de bibliotecas, una
¿no? Estos orbes literarios o orbes hechos de palabra, creo que son mundos en sí mismos las bibliotecas que contienen todos los mundos posibles, porque ahí está la imaginación, el talento y la capacidad de comunicarlo de los hombres de todos los tiempos. ¿Qué tiene que hacer el bibliotecario para promover la afición lectora y lograr el acercamiento personal entre el usuario y los libros? Primordialmente, conocer a quienes asisten a la biblioteca y a quienes no lo hacen, pero que también forma parte de la comunidad. Así, el bibliotecario que se sensibiliza ante las características, aficiones, tradiciones, costumbres, aspiraciones, retos y necesidades de los diferentes grupos de la comunidad, podrá crear y aplicar los mejores proyectos de fomento, promoción y animación a la lectura de cada uno. Las estrategias dirigidas al público en general, que tienen como fin el acceso a la lectura y a la escritura, se dividen en los 3 conceptos mencionados: fomento, promoción y animación. Fomento de la lectura es un conjunto de estrategias que se planifican desde la Dirección General de Bibliotecas a nivel federal como el marco rector que permite generar las acciones y prácticas de la promoción y animación de la lectura, destacando los beneficios de esta actividad. La promoción de la lectura son los proyectos, acciones y prácticas que se deben generar desde cada biblioteca, con el apoyo de las autoridades estatales, municipales y otras instituciones locales como escuelas, medios de comunicación y casas de cultura, entre otras. Animación a la lectura son las actividades internas de la biblioteca pública, específicas para cada tipo de usuarios, en donde se toman en cuenta sus gustos e intereses, con el fin de estimular su disfrute y afición por la lectura. Para realizar cualquiera de las actividades a favor de la lectura, es deseable que el bibliotecario sea un buen lector, porque de esa manera podrá ser sensible a las necesidades de información de los usuarios y sugerirles documentos que respondan efectivamente a sus intereses. Una vez que el bibliotecario promueva adecuadamente los materiales de la biblioteca, el usuario puede convertirse en un gestor de la misma al compartir información con sus contactos cotidianos. Un bibliotecario puede hacer extensiva la información de su acervo cuando se involucra con padres de familia y maestros, quienes pueden colaborar en diversas actividades como lecturas colectivas. El mejor ejemplo para los estudiantes es tener maestros y padres con una afición lectora genuina. Yo creo que como la lectura es una pasión, las pasiones se contagian con un apasionado de algo, ¿no? Yo recuerdo que cuando teníamos un maestro en la prepa de ética, que no nos dio clase de ética y se dedicó a hablar de la metamorfosis de Kafka, lo hizo de tal manera, se ponía, era me acuerdo, bajito, redondo, muy blanco y se ponía colorado, y la clase fue cómo nos contó aquello, nos narró la historia, y uno sabe que no importa que se sepa uno la historia, la lectura no tiene que ver nada más con la historia, sino con cómo las palabras te envuelven y te toman. Entonces yo me acuerdo que esa tarde llegué queriendo no hacer nada más que leer La metamorfosis de Kafka. Así ha sido siempre. Si alguien me platica o me platicaba cuando era adolescente de tal película, de tal canción de rock, yo lo que quería era oírla, leer, ver, y entonces creo en el contagio a través de la seducción. Es decir, alguien al que le gusta algo lo comunica al otro y lo comunica de tal manera que el otro por lo menos se asoma para ver de qué se trata. Tanto las bibliotecas públicas como las escuelas y las familias han sido factores determinantes para el surgimiento de buenos lectores. Lamentablemente, también han contribuido en la decisión de otros muchos estudiantes de leer poco o no leer. El reto para los bibliotecarios está en convertirse en detonantes para lograr que estas 3 instituciones, biblioteca, escuela y familia, converjan en sus objetivos y realicen esfuerzos conjuntos. En este sentido, las actividades de animación a la lectura ayudan a difundir en la comunidad los servicios y el acervo disponible en la biblioteca pública. Dentro de las actividades básicas de animación se encuentran la hora del poema y la hora del cuento. Hay la lectura que sirve para conocer, hay la lectura que sirve para adquirir conocimientos, aunque muchas veces esos conocimientos se pueden adquirir por la vista y por la experiencia misma. Pero hay una dimensión de la lectura que es irreemplazable y que tiene que ver, por ejemplo, con la poesía y con la novela. Porque esas maneras y esas dimensiones de la lectura, que son la novela y la poesía, son como bisturís
que nos permiten penetrar en dimensiones humanas donde ni la sociología, ni la economía, ni la historia, ni la política penetran. Hoy la poesía es un género literario que se caracteriza por concentrar el lenguaje y enriquecerlo de simbolismos, metáforas, imágenes, música y ritmo. La biblioteca ha utilizado sobre todo el cuento para introducir al disfrute de la lectura, pero es importante revalorar a la poesía en las estrategias lectoras. Para la hora del poema, resulta conveniente destinar un espacio y ambientarlo según las posibilidades de cada biblioteca. La poesía tiene un origen ritual, por lo que no está de más decorar con ciertos significados que enriquezcan el sentido de los poemas o el género y permitan un conocimiento más amplio del autor. Un ensayo previo por parte de los que van a leer será muy importante para revisar la entonación, la puntuación y las intenciones de cada texto, entre otros aspectos. La hora del poema, entre otras actividades básicas, puede comenzar con una breve introducción de datos. Esto es para despertar el interés del lector. Puede ser el autor, el país, la corriente literaria, la época, entre otros. Después de la lectura se abre al público un espacio de comentarios. Cualquier impresión es valiosa para entablar un intercambio provechoso. Se puede animar al público para que recurra al acervo bibliotecario y gracias a otros libros tenga una comprensión más profunda de la obra, la época o el autor. Otro género literario con mucho éxito en las lecturas colectivas es el cuento. Existen narraciones muy bien escritas y llenas de suspenso, acción y misterio que encantan sobre todo a niños y jóvenes, quienes pueden participar de muchas formas. Algunas técnicas pueden ser útiles para incrementar el entusiasmo y la participación de los niños y jóvenes en la hora del cuento. Las sombras chinescas es un montaje muy sencillo que aprovecha una fuente de luz para proyectar siluetas contra un fondo claro. Las siluetas pueden recortarse en una cartulina y estar sujetas por un palito de madera. Otra técnica de montaje puede ser la creación de sonidos que apoyen el relato del narrador por parte de ayudantes o voluntarios. Puede ensayarse la secuencia de estos sonidos o invitar a los asistentes a improvisar. El cuento congelado es un juego posterior a la lectura del cuento, donde los participantes representan una escena mediante una posición inmóvil, para que los demás adivinen cuál es esa parte del cuento. La hora del cuento también debe tener su propio horario y difusión, dentro y fuera de la biblioteca. El espacio puede ser acondicionado de acuerdo al tema y en relación con la edad de los participantes. Para la hora del cuento, será importante ensayar previamente la lectura, con las pausas e intenciones necesarias, y con mayor razón si se ha elegido alguna técnica de montaje como sombras chinescas o sonidos. Aquí también se recomienda dar una breve introducción sobre la obra, el autor y su época para generar interés en la lectura. Al final del cuento, además de los comentarios y preguntas, también se recomienda que el bibliotecario prepare una actividad de expresión creativa que permita al niño o al joven plasmar en un dibujo, una pintura, un objeto o un escrito su sentir y reflexión acerca de la lectura. La hora del poema y la hora del cuento son las primeras actividades básicas de lectura. Continuaremos en el siguiente programa con el círculo de lectura, la tertulia o charla literaria y el teatro en atril.